Durante décadas, los gurung de Nepal creyeron que su historia comenzaba en las nieves del Tíbet, un orgulloso linaje de guerreros, sacerdotes y colonos descendientes de las altas cumbres de la meseta tibetana. Ese origen se repetía en los libros de texto, se transmitía oralmente y se plasmaba en documentos culturales. Pero en 2024, un estudio revisado por pares, dirigido por Teg Bahadur Gurung, reveló una sorpresa científica para la que nadie estaba preparado. Cuando se realizaron pruebas genéticas a 16 individuos Gurung, se descubrió que su ascendencia dominante no provenía del Tíbet, sino de más de 1000 millas de distancia, de tribus Naxi y Yi de Yunnan, suroeste de China. Los datos no eran vagos. Eran precisos, hasta un 65,61% de su genoma coincidía con poblaciones relacionadas con los Naxi/Yi, la ascendencia tibetana, que antes se consideraba primaria. Resultó ser solo una de las principales, 14,9% ascendencia del sur de Asia, simplemente 18,2% no se trataba de una mezcla de influencias. La señal Naxi/Yi era dominante, no un rastro, sino un núcleo. Aún más sorprendente, estas muestras de Gurung provenían de varios clanes. Un miembro del clan Lem mostró 34,26% ADN Naxi/Yi, mientras que otros alcanzaron valores tan altos como 66% en los 16 individuos analizados. 14 tenían su bloque ancestral más grande vinculado a fuentes Naxi o Yi. Eso no es una influencia marginal. Es una huella genética. Y entonces surgió el mito, una anomalía cultural que la ciencia ahora considera una pista. Los Gurung conservan una leyenda de origen de 9 ancestros masculinos y 7 femeninos, que Ku y Man y los Naxi también. Números idénticos, estructura idéntica, a pesar de sin contacto reciente, sin coincidencia lingüística y sin geografía compartida durante más de 2000 años. Los genetistas ahora lo llaman un fósil mitológico, un modelo transmitido por una única población ancestral prehistórica que se dividió, migró y evolucionó a través de fronteras. Yeon et al. 2022, en un importante estudio publicado en Comunicaciones de la Naturaleza, este linaje quedó claramente modelado. Los Gurung pertenecen a un clino tibeto-birmano no tibetano, genéticamente más cercano a los agricultores neolíticos del Río Amarillo y a los pueblos Naxi/Yi. No a los tibetanos de gran altitud con los que durante mucho tiempo se les agrupó. No porta ninguno de los haplogrupos paternos típicos de la meseta, como el de uno, presente entre los Sherpas y los monjes tibetanos. En cambio, su haplogrupo dominante del cromosoma Y es el O3A5M134 del este de Asia, un marcador asociado con migrantes sino-tibetanos de las tierras bajas, no con pastores alpinos. Esto significa que la creencia tradicional, que los Gurung son una rama del pueblo tibetano, es biológicamente incorrecta. Su verdadero origen apunta a una migración olvidada desde Qinghai a Yunnan y luego a Nepal, sin pasar por la meseta tibetana. Su cultura rememora un descenso, desde las tierras altas, pero el ADN demuestra que no fue desde la meseta, sino desde el extremo oriental del Himalaya, a través del corredor tibetano Yi. Así pues, si la sangre de los Gurung habla más fuerte que las historias, si su genoma ancestral recuerda lo que los libros de historia han borrado. Entonces, la verdadera pregunta es esta. ¿Dónde comenzó esta migración olvidada? ¿Y por qué el mundo olvidó que alguna vez ocurrió? Para responder a eso, seguimos un camino más antiguo que el propio Himalaya, una senda labrada no por mapas, sino por moléculas. Alrededor 6000 a.C., una ola de agricultores neolíticos desde el Alto Río Amarillo comenzó a moverse, ni al norte, ni al este, sino al suroeste, hacia el Himalaya. Ningún libro de texto lo enseña. Ningún mapa escolar lo muestra. Pero el ADN antiguo sí, con una claridad brutal. No se trató de una migración a través de valles. Fue una deriva continental de personas que portaban cebada, ganado y linajes que, silenciosamente, moldearían la futura identidad Gurung.
Procedían de lo que los científicos denominan la población YR-MN, Neolítico Medio del Río Amarillo. Una cultura conocida por su agricultura y cerámica tempranas entre el 5000 y el 3000 a.C., centrada en lo que hoy son Qinghai y Gansu, China. Sus genes no se desplazaron a Mongolia ni a la meseta tibetana, sino hacia la columna vertebral ascendente de Asia, a través del corredor tibetano Yi, un paso sinuoso y boscoso que atraviesa el borde oriental del Himalaya. Este corredor, casi totalmente ausente de la historia popular, es donde todo cambia. Aquí vivían las tribus Naxi e Yi, poblaciones de altitud media y baja concentración de oxígeno que conservaron sus linajes neolíticos con asombrosa fidelidad. Y es aquí donde el hilo ancestral se estrecha, porque el ADN gurung moderno presenta entre un 25% y un 66% de ascendencia de estos mismos grupos Naxi/Yi. Estas cifras provienen de Yeon et al. 2022, Naturaleza, y el propio estudio genómico de Tech Bahadur Gurung de 2024, probado en todo el mundo 16 individuos, al otro lado de múltiples clanes. Esto significa que los ancestros Gurung no solo atravesaron el corredor tibetano Yi. Se detuvieron, permanecieron, se fusionaron y se transformaron. Una fase de fusión cultural tuvo lugar mucho antes de que los Gurung llegaran a Nepal. Su lengua cambió. Sus ritos funerarios evolucionaron. Pero su genoma conservó un registro que los mitos jamás perdieron. Mientras la meseta tibetana aún se adaptaba a la vida en altitudes elevadas, desarrollando genes poco comunes como EPAS1 y EGLN1 para el procesamiento del oxígeno. Los ancestros Gurung ya se habían separado. No sufrieron el cuello de botella genómico de la adaptación a altitudes extremas. Por eso, los Gurung actuales carecen del haplogrupo D1, común en los tibetanos de la meseta, pero presentan el haplogrupo de ADN Y o 3A5, M134. Compartido con las poblaciones chinas Han, tailandesas y vietnamitas descendientes de agricultores neolíticos. Para cuando los grupos indoeuropeos comenzaron a adentrarse en las llanuras del Ganges alrededor del 1500 a.C., el viaje genético de los Gurung ya estaba a medio camino, se desplazaban hacia el oeste. No como conquistadores, sino como portadores culturales del corazón neolítico de China. Pero, ¿cómo sabemos que esto no es mera coincidencia, una ilusión estadística? La prueba no está en los números, sino en un mito, preservado en una precisa simetría numérica a lo largo de 1600 kilómetros. Porque cuando el mismo mito, con el mismo si los números aparecen en dos culturas distintas que no han tenido contacto en más de 2000 años, entonces no se trata solo de folclore. Es una señal. Una que ha sobrevivido más tiempo que cualquier frontera, idioma o imperio. Dos culturas aisladas. Misma población. Misma estructura ancestral. Sin contacto durante 2000 años. ¿Cómo? Los Gurung de Nepal recuerdan su origen no a través de pergaminos, sino a través de la estructura, 9 ancestros masculinos, Keku. 7 progenitoras femeninas, Mhnji, grabados en cánticos. Resonantes en funerales. Transmitidos de generación en generación por linajes sacerdotales. Estos números no son símbolos. Son diseño. Fijos. Contados. Protegidos. Ahora mire hacia el este, hacia el Naxi de Yunnan, viviendo sobre a 1.000 kilómetros de distancia un pueblo separado por la geografía, la historia y el idioma. Y sin embargo, su mito de la creación lleva los mismos números, 9 hombres. 7 mujeres, sin contacto durante siglos. Sin escritura compartida. Pero una fórmula ancestral idéntica. Esto no es una imitación de mitos. Esto es memoria del tiempo profundo, un fósil de identidad enterrado en dos culturas modernas. Los lingüistas lo confirman, las lenguas Gurung y Naxi, dividido en ramas separadas de la familia tibeto-birmana encima hace 2000 años, lo que significa esto. La estructura 9-7 es anterior a esa división. Los antropólogos ahora llaman a esto un fósil cultural, el tipo de mito más raro,
uno que sobrevive más allá de la separación cultural, conservado en rituales, leyes de clanes y genealogías orales. Uno que es genéticamente anclado. Porque aquí está la ciencia dura, ambos grupos descienden de la población neolítica media del río Amarillo, que se remonta a 5000, 3000 a.C. antes de que el Tíbet fuera el Tíbet, antes de que Nepal tuviera nombres. Su mito compartido es el último mapa superviviente de un pueblo prehistórico real, un pueblo. Dos futuros. Aún hoy, los gurung dividen sus clanes según esos números ancestrales. Los sacerdotes todavía recitan los nombres de los ancestros en los funerales de montaña. ¿Y los Naxi? Han mantenido el patrón codificado en el pictografías de Dongba, transmitido de chamán a escriba durante generaciones. No se trata simplemente de peculiaridades culturales. Son una prueba. ¿Quiénes fueron, pues, estos pueblos antiguos que dieron origen a dos culturas modernas, y por qué su linaje se dividió entre imperios? Para encontrar esa respuesta, seguimos una fractura, un momento en el tiempo en que un pueblo se encontraba al borde de un imperio, y se dividió en dos. Hace 2.000 años, bajo la presión de los imperios chinos en expansión, una tribu se dividió, una mitad hacia el este, a Yunnan, y la otra hacia el oeste, a Nepal. No ocurrió en una sola temporada. Fue un proceso lento, presionado, empujado y dispersado por los tambores de guerra del norte. A medida que la dinastía Han se expandía hacia las fronteras del oeste de China, y más tarde la dinastía Tang temprana consolidaba su poder, el pueblo que ahora llamamos Gurung se encontraba en un punto geográfico estratégico. Qinghai, la antigua patria de los tribus Qiang, a la sombra del curso superior del río Amarillo. Tenían dos opciones, quedarse y ser absorbidos, o marcharse y convertirse en otra cosa. Las historias orales de los Gurung sitúan a sus ancestros justo aquí, cerca de Qinghai, junto al pastor Qiang, un grupo conocido en las crónicas chinas por resistir la asimilación imperial. Pero la resistencia no pudo durar para siempre. Bajo la presión imperial, su comunidad se fragmentó. Un grupo se dirigió al sureste, convirtiéndose en el Naxi de Yunnan anidando en valles boscosos y cuencas fluviales de altitud media. El otro se desplazó hacia el suroeste, no ascendiendo por la meseta tibetana, sino rodeándola, deslizándose a través de corredor tibetano Yi, en dirección a las crestas del actual Nepal. Y dejaron huellas. Las excavaciones arqueológicas en Nepal y el Tíbet oriental han descubierto cerámica de estilo Hijia, inconfundiblemente vinculado a culturas neolíticas del río Amarillo, datado aproximadamente 2200. 1600 a.C. La arcilla, la forma, las incisiones decorativas, todo coincide con artefactos de Gansu y Qinghai. Esto no es comercio. Es presencia. Migración. Y sin embargo, cuando analizamos el genoma de los Gurung, encontramos algo igualmente contundente, dominio del ADN Naxi/Yi, sí. Pero a progrupo de uno del ADN Y de la meseta tibetana casi totalmente ausentes. ¿Por qué? Porque ellos nunca cruzó la meseta, evitaron las altitudes con poco oxígeno, perdiéndose la experiencia única, adaptaciones del gen EPAS1 común en los tibetanos de gran altitud. Su ruta migratoria rodeó ese cuello de botella genético y llevó algo diferente a las montañas de Nepal. Pero esa diferencia no permaneció intacta. Porque en las montañas de Nepal, estos migrantes no permanecieron puros, se mezclaron, y esa mezcla reescribió su identidad para siempre. Pero con quienes se mezclaron, y que produjo esa mezcla, nos cuenta una historia que ningún imperio jamás registró. Los Gurung no son solo inmigrantes del este de Asia. También están influenciados por el sur de Asia, pero no de la manera que crees. Durante años, los historiadores asumieron que cualquier influencia del sur de Asia en la identidad Gurung llegó más tarde, a través de las oleadas védicas, los asentamientos brahmánicos y el sistema de castas. Pero el ADN cuenta una historia diferente. Una historia más profunda. Una que no proviene de textos sánscritos ni de linajes reales, sino de la sangre de las tribus de los bosques y los habitantes de los valles, mucho antes de que alguien llamara a esta tierra Nepal.
Cuando los científicos analizaron ADN autosómico entre los individuos Gurung, encontraron un componente constante del sur de Asia, que oscilan entre el 9 y el 19%, pero esto no se debe a la influencia de las castas superiores. Las coincidencias genéticas más cercanas no se alinean con los brahmanes ni con los rajputs. Apuntan, en cambio, a grupos tribales indígenas del sur de la India, como el Puliyar, antiguas comunidades dravídicas sin vínculos con la migración indoeuropea ni con sistemas de castas. Los Gurung, en este capítulo olvidado, se convirtieron en puente, un punto de encuentro entre el flujo neolítico del este de Asia y raíces tribales del sur de Asia. El ADN-Y lo confirma. Los varones Gurung muestran rastros de haplogrupos H, R1A y J, todos menores, pero significativos. No son dominantes en la identidad Gurung, pero insinúan una presencia de linaje masculino, local, prevédico, indígena. Pero la historia más importante la cuentan las mujeres. El ADN mitocondrial, transmitido de madre a hijo, revela los subclados M y U, común entre los grupos tribales y de castas bajas del sur de Asia. Esto no es una conquista. Esa asimilación impulsada por las mujeres no se trataba de uniones unilaterales. Eran mujeres que se unían a la sociedad Gurung de forma permanente, maternal y biológica. Y no sucedió en las cortes de los palacios, sino en valles de altitud media donde el rígido sistema de castas aún no había llegado. Donde las culturas aún no estaban cercadas por leyes de pureza. Por eso la cultura Gurung se siente como ninguna otra, porque no es otra. Es norte-sur, este-oeste, valle y montaña, bosque y glaciar. Una convergencia. Pero lo que surgió de esta convergencia no fue simplemente híbrido. Porque esta fusión también dio origen a algo más, una nueva identidad, forjada en la guerra y el imperio. Y esa identidad no solo sobreviviría. Marcharía, armada, entrenada e inquebrantable, hasta el corazón mismo de un reino. Y ese imperio no fue construido solo por reyes. Necesitaba guerreros, nacidos de las montañas, curtidos por la migración y unidos por el fuego ancestral. Los Gurung no solo emigraron. Lucharon, conquistaron y ayudaron a unificar Nepal. Verás, la historia no siempre recuerda a los silenciosos. A aquellos que llevaban el mito en los huesos, pero el hierro en las manos, Gurungs, antiguos migrantes de las montañas, portadores de antiguos linajes, se convertirían en la columna vertebral de un reino. A mediados del siglo XVIII, los Gurung no solo sobrevivían en las estribaciones del Himalaya, sino que lideraban las campañas. Prithvinarayan Sa, el hombre al que se le atribuye la unificación de Nepal, no lo hizo solo. Sus ejércitos estaban llenos de soldados Gurung, rápidos, conocedores del terreno, intrépidos en asedios y ataques. Contribuyeron a la caída de los antiguos reinos. Katmandú no cayó solo ante la estrategia, sino ante la tenacidad de estos guerreros de las colinas. ¿Por qué ellos? Su altitud era perfecta, ni altos como los Sherpas ni bajos como los habitantes de las llanuras. Prosperaron en zona mala, los corredores verticales del comercio y la guerra. Controlar estos pasos significaba controlar el sistema nervioso de Nepal, carreteras, rutas, ejércitos. Y mientras sus espadas escribían la historia, su ADN también cambiaba. Durante la expansión de Gorkha, las comunidades Gurung se formaron alianzas militares con grupos indoarios. Nuevos haplogrupos del cromosoma Y como R1A y J2 se incorporaron al linaje, marcadores a menudo vinculados a administradores brahmanes y guerreros regionales. No se trataba de dominación, sino de fusión estratégica. Un eco biológico de su ascenso social. Pero a diferencia de otros, los Gurung no cambiaron sus raíces por estatus. Su identidad, la que cuya amigos, el 9 padres y 7 madres, el funerales de clanes, el cánticos dirigidos por sacerdotes, todos sobrevivieron. El tribunal Gorkha los protegió, incluso formalizaron sus rituales. Porque perderlo significaba perder algo más antiguo que el propio Nepal. Hoy en día, incluso los modernos gurkhas, esos temidos soldados de los ejércitos británico e indio, aún se enorgullecen de sus raíces Gurung.
La espada que portan no es solo de acero, es memoria. Pero mientras los gurung se alzaban, mito intacto, sangre renovada, sus primos orientales, los Naxi, nos enfrentábamos a algo mucho más frágil. Porque mientras los gurung se convirtieron en guerreros, forjados en la guerra y la conquista, los Naxi se quedaron luchando por la memoria misma. Y esa lucha no se libró en los campos de batalla, sino en los libros, en los rituales, en la delicada escritura de una lengua casi perdida. Mientras los gurung conquistaban reinos, sus primos se convirtieron en chamanes, eruditos y supervivientes del colapso cultural. En los bosques y laderas de Yunnan, lejos de los estruendosos tambores de conquista, Naxi tomaron un camino diferente. No construyeron imperios. Construyeron memoria. Una memoria estratificada, sagrada, heredada, grabada no en piedra, sino en símbolos. Escritura Dongba, su antiguo lenguaje pictográfico, es uno de los últimos sistemas de escritura vivos de su tipo en la Tierra. Aún lo recitan los chamanes en los templos de montaña y aún hace eco de las voces de ancestros demasiado antiguos para los mapas. ¿Y si observas con más detenimiento esos rituales? Te resultarán familiares. Al igual que el gurú, los funerales Naxi invocan 9 ancestros masculinos y 7 espíritus femeninos. Al igual que los gurung, creen en paso cósmico. El viaje del alma más allá del terreno y del tiempo. Al igual que sus parientes de la montaña, requieren sacerdotes para mediar en ese viaje, no monjes, no reyes, sino narradores rituales, guardianes del equilibrio. Pero aquí está la contradicción. Los Naxi fueron tragados, lentamente, por China dinástica, absorbidos por los sistemas tributarios imperiales, los censos y las leyes de nombres sinizadas. Sin embargo, incluso bajo el Qing, ni siquiera durante la revolución cultural, su esencia desapareció. Los Dongba sobrevivieron, susurrados, ocultos, revividos. Su identidad permaneció. Y en 2024, los genetistas descubrieron lo que los relatos orales nunca pudieron probar: el genoma Naxi moderno es abrumadoramente YR-MN, río amarillo neolítico medio. El mismo núcleo ancestral que define a los gurung. Pero a diferencia de los gurung, que se fusionaron con linajes del sur de Asia y rasgos indoarios, los Naxi permanecieron aislados. Su ADN es eco neolítico puro, una cápsula del tiempo viviente. 2 personas. Una raíz. Un mito. Pero mientras la historia los pintaba como entidades separadas, guerreros y sacerdotes, imperios y aldeas, el ADN los está volviendo a unir. Resulta que el mito compartido no fue una coincidencia. Los funerales compartidos no fueron una imitación. Porque hoy el ADN está revelando algo aún más profundo: su origen común no fue una historia, fue una migración real. Y ahora, por primera vez, no a través del mito, no a través de la memoria, sino a través de la propia doble hélice, esa migración puede ser representada gráficamente. ¿Puede el ADN mapear una migración que ocurrió hace 6.000 años? Sí, hasta el corredor. Hay una franja de tierra en el suroeste de China, apenas mencionada en los libros de texto, llamada corredor tibetano, y es agreste, estrecho y antiguo. Durante siglos, nadie le prestó mucha atención. Pero ahora, en términos científicos rigurosos, su importancia está creciendo exponencialmente. Porque aquí es donde comienza la historia de los gurung. No metafóricamente, sino literalmente. En 2024, ACP, Análisis de Componentes Principales, colocó el gurung genéticamente entre los Naxi/Yi y los tibetanos, pero no se parecen en nada a los Sherpas. Ni a los brahmanes. Posicionamiento cromosómico se encuentra justo en el centro de este pasillo. Como un sombra genética, congelado en plena migración. Y no se trata de un solo modelo: análisis QPAM, gráficos de mezcla, incluso estadística F, todos confirman lo mismo: los gurung no son una rama himalaya del Tíbet. Son descendientes de una población prehistórica que una vez vivió junto a los Naxi y los Yi, antes de que las montañas los separaran en direcciones opuestas.
Y luego llega el knockout. Gurung carecen del gene PAS1, la misma adaptación a gran altitud que se encuentra en Serpas y cierto poblaciones de la meseta tibetana. Heredado de ancestros denisovanos, si los Gurung hubieran vivido a altitudes extremas durante generaciones, portarían esta mutación. Pero no es así. Lo que sí portan, es un espejo cromosómico. En una muestra tomada en 2024 a 16 individuos Gurung, 14 mostraron dominancia de ADN en Naxi/G, que oscilan entre 41% y 65,61%. Eso no es ascendencia. Eso es vida compartida. Una huella dejada en la misma tierra por el mismo pueblo. Y cuando se analiza la mezcla completa, lo que se obtiene es un tríada genética: base Naxi, superposición tibetana, hilo del sur de asiano. Es un crisol de culturas, sino un artefacto estratificado. Un pueblo se movió. Un pueblo se dividió. Pero su código jamás olvidó la ruta. ¿Cómo llamamos entonces a un pueblo cuya historia se dividió por la mitad, cuyo ADN vivió dos vidas, pero cuyo mito permaneció íntegro? Para responder a eso, tenemos que remontarnos, antes de los mitos, antes de las naciones, a una época en la que los Gurung y los Naxi no eran dos tribus, sino una sola horda. Antes de que existieran los Gurung o los Naxi, solo había una horda. Un idioma. Una historia. Mucho antes de que se escribiera la escritura tibetana, antes de que el sacerdote Dongpa pintara símbolos del cielo y la muerte, existía una comunidad singular que se desplazaba hacia el sur desde Qinghai. No hablaban ninguna lengua moderna. No seguían ninguna bandera. Pero portaban algo más antiguo que la cultura, mapa genético que más tarde se dividiría en imperios. Hoy en día, los científicos llaman a este proceso etnogénesis en dos fases. Es la historia de cómo un pueblo no solo migra, sino que se transforma. Fase 1 comienza cerca de Alto Río Amarillo, alrededor 6000 a.C., una oleada de agricultores y pastores neolíticos que descendieron a través de lo que ahora llamamos el corredor tibetano, y este movimiento, demostrado a través de modelos de ADN antiguo y análisis de Kukrap, no terminó en un solo lugar: dividir, una corriente hacia Yunnan, convirtiéndose en el Naxi, el otro hacia Nepal, convirtiéndose en el Guruns. Pero la historia no termina ahí. Fase 2 es fusión. En los valles de las colinas medias de Nepal, mucho antes de los Vedas, mucho antes del sistema de castas, estos migrantes orientales encontraron tribus indígenas del sur de Asiano, conquistadores. No colonizadores. Sino puentes a través de matrimonios mixtos, a través de la memoria oral, a través de la supervivencia, nació la identidad Gurung, no por pureza, sino por adaptación. Y sin embargo, el viejo hilo permaneció. Linajes mitocondriales, los mitos de los clanes, los rituales de los sacerdotes, todos conservaban ecos de un mismo origen común: Klina tibeto-birmana no tibetana. Un rastro genético fantasma que se extiende desde los Naxi hasta los Nagas, desde Assam hasta Lijiang, permanece visible bajo el microscopio. Esto no es solo migración. Es un cambio civilizatorio. Memoria, enterrado en sangre. Pero si la identidad Gurung se olvidó una vez, ¿cuántas otras esperan ser redescubiertas en la sangre? Y si la sangre recuerda lo que la historia olvidó, entonces tal vez la memoria misma no reside en los archivos, sino en las mitocondrias. ¿Y si la memoria no reside solo en los libros, sino también en el cuerpo? No en pergaminos ni templos, sino en las células, en el silencioso aliento de las mitocondrias transmitido de madre a hijo a través de los siglos. ¿Y si la historia de todo un pueblo estuviera codificada no en tinta, sino en la doble hélice? Porque cuando los investigadores secuenciaron alta resolución muestras de genoma completo entre la población Gurung, no solo recogían datos, sino que abrían una cápsula del tiempo. Y lo que descubrieron coincidía con los mitos. Los 9 padres y las 7 madres, lo que antes se consideraba folclore simbólico, ahora se relaciona con los cuellos de botella demográficos que se encuentran en subclados M y U del haplogrupo M del ADN mitocondrial, una herencia materna, susurros de 7 líneas femeninas fundadoras. En ambos Nepal y Yunnan, memoria genética.
transmitida por mujeres que no tenían lenguaje escrito, pero que llevaban el futuro en la sangre. Los mismos clanes que ofrecen grano a los espíritus ancestrales, ahora se revela que descienden de linajes maternos compartidos, extendiéndose a través de miles de kilómetros y miles de años, incluso los ritos funerarios. El viaje cósmico del alma se reflejan en el roles sacerdotales de Dongba y Gurung, haciéndose eco de un orden espiritual esculpido por los genes. Y en ese ADN yace una contradicción, la ciencia que demuestra un mito. Genetistas de Yeon y otros, Nature 2022 y el estudio de Tech Gurung de 2024, ambos modelos sugieren un origen tibeto-birmano no tibetano, una migración por corredor, confirmada en matrices de mezcla QPAM. La historia de los Gurung no es lineal. Está plegada, como los valles del Himalaya, estratificada por la deriva, la fusión y la supervivencia. No es una sola historia. Es 3 milenios cosido con sangre y narrado por un cuerpo que nunca olvidó. Si logramos descifrar la historia en el ADN Gurung, ¿de quién será la siguiente historia? ¿De los Rai? ¿De los Limbu? ¿O de alguien a quien aún no hemos nombrado? Si te fascinan las historias perdidas y los misterios del ADN antiguo, suscríbete para descubrir más historias jamás contadas.